De la novela dijo Zola que es el mundo visto a través de un temperamento. El temperamento de Galdós, crítico y bondadoso al mismo tiempo, nos permite vivir el siglo XIX en Madrid, a los de arriba y a los de abajo, escuchando literalmente las voces de todos, hablando al Madrid de hoy. Viajaremos por los últimos 50 años del comercio español, la moda, el ferrocarril y el cine, el aire de Madrid. Bienvenidos a 3 lecturas críticas de Galdós, capítulo 2 de la parte primera de Fortunata y Jacinta. Esta semana hemos entrevistado a José María Ruiz, el más importante comerciante de sedas de Madrid y de España, precisamente porque el capítulo de Fortunata y Jacinta trata sobre eso, sobre la alta burguesía que comercia con telas, la importancia de estas telas y de este comercio en el desarrollo económico y político de la ciudad y del país entero. Esto nos contaba José María. Tenéis que partir de la base de que los tejidos es como la informática. Imaginaros la informática con un palito y con un redondel, ¿dónde se ha llegado? Es increíble. Un palito y un círculo, ¿no? Pues con la tela pasa exactamente lo mismo. Es una trama y una urdimbre. Y una trama que es el hilo horizontal y la urdimbre que es el hilo vertical. Esa seda rústica... me considero el pionero en cuanto a darlo a conocer en Madrid, a difundirlo. Estamos hablando de un tejido que se hace 2.500 años. La seda es cosa fina, muy fino, muy fino. Una exquisitez, es el tejido regio por excelencia, en muchos casos es tener la nada entre los dedos. Entonces esa emoción yo se la trasladé a una serie de diseñadores que en ese momento estaban en la primera línea de lo que era el comienzo de la moda en España, que fue, pues me acuerdo con las primeras colecciones que desarrollamos con Manuel Piña, que en paz descanse. Principalmente con Jesús del Pozo, que en paz descanse. Lo mismo Manuel Piña de primera mano, me acuerdo de Nacho Ruiz, me acuerdo de Toni Miró, me acuerdo de Antonio Alvarado, me acuerdo de otros muchos que en aquella época ya vino Sibila, ya vino Modesto y Lomba, vinieron muchos después, que fueron con lo que se empezó. Era la época también de Adolfo Domínguez, cuando empezó con la Arrugas Bella. Todavía le faltaba a Zara unos cuantos años por venir. Y fue el triunfo de esas colecciones, fue el inicio de la moda de España, fue el inicio del Salón Cibeles, y fue como fueron ellos los que difundieron esa seda rústica y los que llegó a mucha gente, sí. ¿Y hoy? Y hoy, pues, es más, es que luego a su vez también me deja en el tintero al mundo de la decoración, que sin lugar a duda el exponente principal y el alma mater de transmitir todas esas sedas rústicas al cliente fue, en el mundo de la decoración, insisto, en el interiorismo, el importantísimo y excepcional decorador Pascua Ortega. Y él fue el que hizo muchas casas, muchas embajadas, muchos sofás, palacios. Me acuerdo cuando se inauguró el Real, el Teatro Real, todas esas sedas rústicas de ese comedor precioso que hizo Pascua Ortega, puso ahí unas sedas rústicas impresionantes en el comedor, pues yo qué sé, y metimos 300 o 400 metros de seda rústica, ahí han estado, ya no están, ya se han cambiado. Uno de nuestros principales clientes
ha sido, es, y ojalá, me imagino que seguirá siendo, la sastrería Cornejo. Luego Pedro Moreno le han dado Goyas, el famoso Perro del Hortelano. Eso fue íntegramente con sedas nuestras. Juego de Tronos han estado por lo menos 2, 3 o 4 años haciéndonos pedidos casi semanalmente. Y nos contó cómo es la vida y cómo es la carrera de un empresario del comercio madrileño de telas, las telas que han sido tan importantes en la historia, por las que el hombre lo ha dado todo. No sé si somos conscientes hoy de que el gran lujo no ha sido tanto comer, que lo era, y todo el mundo pasaba hambre, también los ricos, cuando había carestía o hambrunas. El gran lujo era vestirse, el gran lujo era la tela. José María Ruiz continúa la carrera que representan las dos familias de comerciantes, los Santa Cruz y los Arnaiz, que se presentan en el capítulo 2 de Fortunata y Jacinta. Empresarialmente nos consideramos, mi mujer y yo, Inmaculada, en el 82 tenía yo 21 años recién cumplidos y mi mujer también, teníamos 21 años. Habíamos salido de la universidad y no sabíamos qué hacer, pero sí teníamos... ¿Qué habíais estudiado? Pues mi mujer estuvo en industriales, que no lo terminó. Yo estuve en ingeniería de obras públicas, estuve en arquitectura, estuve en psicología y mi última matrícula se quedó en empresariales. Y mi intención, tanto mía como en aquel entonces de mi novia, de los dos, ser autosuficientes. Yo me eduqué en el famoso Colegio Mayor San Juan Evangelista. Vengo de ahí, del Johnny. Vengo de ahí totalmente. Soy uno de los de ahí, de muchos que hemos salido de ahí. Y emprendimos esto pidiendo un crédito de 300.000 pesetas y nos fuimos a la India a buscar sedas. Emprendimos el negocio entre los dos, íbamos, veníamos, traíamos la maleta llena de seda, la vendíamos a los modistos que había en aquel entonces. Ahora mismo me viene a la cabeza muchos. Eduardo Ladrón de Guevara, me acuerdo que nos había pedido. Jesús del Pozo, Manuel Piña, que ya os he dicho, todos estos. Veníamos, se lo vendíamos, nos pagaban, nos íbamos otra vez, veníamos tal. La de viajes que hicimos a la India. Cómo disfrutamos por toda la India. ¡Wow! ¡Qué buenos recuerdos! Se han vestido con nosotros personajes muy, muy importantes que han llevado sedas nuestras. Yo, a lo mejor la más importante, creo que para mí, Lady Di. Llevó y vistió con sedas nuestras. Vistió y ha vestido sedas nuestras la reina de Inglaterra. Por supuesto, se sabe y es notorio que la reina Leticia, desde el primer momento que fue a la primera boda con el príncipe Felipe, que le vistió Lorenzo Caprile con una seda roja, tuvo mucho impacto y tuvo mucho éxito. Incluso nos nombraron y nos mencionaron como proveedores de la seda de ese vestido, pues con la actual reina Leticia. El comercio madrileño, simbolizado en el comercio de telas, y las familias de la burguesía que crecieron a partir de entonces, cómo Madrid pasó, gracias a las telas y ese comercio, de ser una aldea a convertirse realmente en la capital política que era, ocupan el grueso del capítulo 2 de Fortunata y Jacinta. Por eso se subtitula Vistazo histórico sobre el comercio madridense. Soy Antonio Castillo Algarra. Esta es la Asociación para la Libertad y las Artes Príncipe Baltasar Carlos. Conmigo están Pablo Pose. Hola, Pablo. Muy buenas. E Ignacio Rodulfo Hacen. Muy buenas. Es Juan Velarde, en un artículo suyo del ABC de hace ya unos años, quien sistematiza las fases de la historia del comercio madrileño. Sí, escribía Juan Velarde en 2001 en el diario ABC y empezaba muy al hilo de nosotros. Decía que el primer estrato del comercio madrileño era el galdosiano. Desde luego, Pablo, no compráis hoy en día como se compraba ni como se vendía tampoco en el comercio galdosiano de telas. Ahora que uno va a Zara a cambiar la prenda
que se ha comprado por internet incluso, ¿no es así? Claro, no tiene nada que ver. Yo este artículo me lo he leído, nunca me había planteado cómo funcionaba antes el comercio y mucho menos hace 150, 140 años. Y encima en este artículo te cuenta esa evolución que ha habido. Cómo se parte de este capítulo que acabamos de leer, cómo lo describe Galdós, y es muy parecido a cómo lo está escribiendo Juan Velarde, sobre todo porque hasta utiliza citas del libro o incluso lo menciona. Y llega a Internet, que es ya. De hecho, el artículo es de 2001 y podemos ver cómo hasta la cosa ha cambiado hasta 2020, que estamos ya. Comenta cómo se parte de un marco de pura importación y se intenta conseguir una exportación más adelante, pero se recupera con Cataluña, que tiene un producto propio muy bueno, ya no hace falta esa importación y tenemos un producto nacional. Luego se ve cómo se junta fuerzas con el Estado de alguna manera a través de promociones con el Instituto Nacional de Industria y empiezan a surgir los supermercados e hipermercados. Yo de eso no tenía ni idea y tampoco me había planteado nunca cuándo surgían los supermercados o los hipermercados en España o en Madrid. Incluso plantearse la importancia para la construcción nacional de países y de alianzas internacionales del comercio y de la economía, ¿no? Claro, desde luego. De hecho, uno de los factores que comenta Velarde en el artículo ya no es solamente la importación-exportación, sino es el movimiento dentro de España de cómo la gente de las provincias viene a Madrid y ese comercio galdosiano, que era de madrileños, de repente está muy influido por la gente de las provincias que viene aquí, monta su negocio y empieza a cambiar la forma de cómo lo hacía la gente aquí. Eso, bueno, yo desde luego eso no me lo había planteado. Más adelante comenta cómo en Europa, en París, en Berlín, se pueden encontrar, incluso en Londres me imagino, cadenas enormes de lujo que en España no existen. Y hay como una diferencia bastante grande entre lo que está viendo en Europa y lo que está viendo en España. Es ese modelo europeo, que es ese modelo europeo, dice él, que no llega a Europa porque en realidad en España llega el americano a través de Cuba. Es justo en el momento en el que surge el Corte Inglés, surgen Galerías Preciados y se consolidan con Franco más adelante. Y bueno, ahora mismo, de hecho, estamos viendo en parte, o empezando a ver la desaparición incluso a lo mejor del Corte Inglés, no se sabe qué va a pasar. Hay muchas noticias últimamente, no está nada claro. Pero desde luego que el Corte Inglés, ya yo que tengo 24 años, 25, recién cumplidos, puedo ver que el Corte Inglés no es lo que era yo cuando era un niño. Pues me imagino que hace 40, 50 años era otro nivel. La historia de las empresas revela la historia de un país, la historia de la tecnología, de la educación, de la libertad, de las mentalidades, de cómo cambia una sociedad. Y eso es lo que cuenta Juan Velarde y eso es lo que vemos en la historia que nos cuenta don José María Ruiz en la entrevista. Aquí tenemos también a Ignacio, cuya propia familia también ha vivido unos 200 años de comercio madrileño, ¿no? Sí, pues 200 años llevan con la música y los pianos. Además, es curioso cómo los hacen, que fueron estos fabricantes de piano de los que desciendo, siguen prácticamente la misma cronología de estas familias de Galdós y son pues otros belgas o holandeses de estos que, como los que salen en Fortunata y Jacinta, ese belga que sale por ahí, pues se infiltraron entre los propios madrileños en la corte y siguen una a una cada una de las etapas del comercio madrileño. Y esto nos lleva a las telas, y las telas, el vestido, aparte de ser el gran lujo, como hemos dicho, son también el develador del espíritu de una sociedad. Galdós se queja de cómo nos han llegado los grises del norte, la seriedad europea, anulando nuestro ser colorista y romancesco. Y la gente de repente quiere ser elegante con seriedad. Dice, el vestir se anticipaba al pensar y cuando aún los versos no habían sido desterrados por la prosa, ya la lana había hecho trizas a la seda. Y eso es lo que Galdós hace, un homenaje a ese vestir colorista que nos viene del Oriente, pero que el madrileño hace suyo con ese homenaje literario precioso al mantón de Manila. ¿Dónde vas con mantón de Manila?
¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Y aquí entramos en nuestra tercera pregunta, que la vamos a hacer en desorden, hoy la contestación a las preguntas, y es la de los gustos de Galdós. ¿Qué le gustaría de cómo se viste hoy? Bueno, pues nuestros lectores, la mayoría han acertado, han visto por dónde iba, incluso hay quien ha dicho que los calcetines de colores que se han puesto de moda, y todo el mundo pide calcetines de Jimmy Lyon y esas cosas. Y en realidad lo que le gustaría sería ese colorismo, ese afán de salir de esas grises lanas y los tonos ocres, y esa seriedad supuestamente heredada. ¿Qué piensa José María Ruiz con su seda de cómo se viste hoy en día? Un poco la cultura también de el armario lleno y nada que ponerme, eso sí es una realidad. Pero vamos, yo no veo que vistan mal, vamos, yo no, al contrario, hubo una época ahí, la época incluso a lo mejor ya mía de los años finales de los 70, 80, sí se veía a mucho jersey de pelotillas y tal y cual, pero ya no se ve, eso ya no se ve, con lo cual efectivamente yo veo que tienen un nivel que están muy puestos y muy avanzados y que cambian continuamente y siguen las pautas de cada 15 días una camiseta o un pantalón o unas zapatillas o un tal. En fin, eso es bueno, pero claro, se nutren de lo que la industria efectivamente se ha adaptado a todo eso. Y en cuanto a los gustos de Galdós, también preguntábamos si prefiere a Beethoven o a Mozart. Recordamos que Galdós fue crítico musical y no mal músico él. Y Ignacio nos contesta. Bueno, casi todos nuestros lectores han respondido y han respondido bien que Galdós prefiere a Beethoven o que le ensalza como una evolución, como algo que supera a Mozart. Y es verdad, así lo dice Galdós. Y hay que decir que esto que dice Galdós yo creo que está muy condicionado por lo que en la época se conocía de Mozart. Es decir, Beethoven era el reciente, era el famoso, y de Mozart en el siglo XIX se conocían en el fondo aún pocas cosas. En España también imagino que menos que en otros países del centro de Europa, y entonces pues tiene esa visión algo pobre de Mozart. Pero en todo caso también es una diferencia de temperamento, de época. Se prefiere a Beethoven y se prefiere por algo. Mozart y Beethoven tienen muchas cosas en común. Beethoven obviamente bebe de Mozart, eso está claro. El primer Beethoven sobre todo, hay quien lo confundiría con Mozart algunas cosas. Pero hay dos temperamentos, yo creo que lo podemos distinguir y eso es lo que hace que guste a mucha gente a Beethoven sobre Mozart. Podemos escuchar dos fragmentos para compararlo, si os parece. Y ver directamente qué es lo que pasa entre los dos. Vamos a escuchar un aria de Papageno de Mozart de la flauta mágica, porque es precisamente una pieza de la que Beethoven escribió unas variaciones y en la que quizá podemos intuir cuáles son estas diferencias entre los dos compositores. Vamos a escuchar esta aria de Papageno que está en la última parte de la flauta mágica. Esa es la pieza tan graciosa de Mozart y sabemos que las variaciones pues son una serie de piezas derivadas de una melodía original y Beethoven hace esta serie de variaciones de esta aria y vamos a escucharlas. La primera, como veremos, es prácticamente pues el motivo principal del que no hay variación. Ese era Beethoven. Así es, como he anunciado, estas son las variaciones de Beethoven del tema de Mozart. Es igual porque es el tema de Mozart, simplemente puesto en otros instrumentos, reducido a piano y a cello por Beethoven. Pero bueno, Beethoven va haciendo variaciones de este tema y siguen diferenciándose y llegan a adentrarse en un mundo muy suyo, que es donde vamos a ver, yo creo, ya iniciándose la diferencia de Beethoven. Vamos a aquella variación ya lejana,
y esto es en lo que convierte Beethoven, termina convirtiendo, llegado un momento, el tema de Mozart. Y con esto que quedamos tan tristes, creo que queda patente cómo Beethoven, aunque este es un Beethoven muy temprano todavía, va adentrándose en un mundo distinto, más ensimismado, que es un estado de ánimo, y que me parece que describe muy bien, y aprovecho para presentarlo, Fernando Vela en su biografía de Mozart, que publicó bajo el seudónimo de Héctor del Valle, que algunas personas tendrán en su casa. Es una biografía genial de Mozart, y en el que en determinado punto pues compara a las dos personalidades. Dice como Mozart es un hombre abierto a la vida, un hombre en el fondo racional, que se olvida de sí mismo para pensar en muchísimas cosas, y que en cambio Beethoven empieza a ser ese típico genio ensimismado que se adentra en sus propias cavidades sentimentales. Y termina Fernando Vela, creo que con una frase muy inteligente que dice: en fin, Mozart que se imagina más feliz de lo que es, y Beethoven que se hace a sí mismo más infeliz de lo que es. Por eso a mí me gusta mucho más Mozart que Beethoven, y eso es así. Hemos sido poco generosos con Beethoven aquí, pero bueno, también que sirva como contraste a lo que dice Galdós y todo el siglo XIX. El que es un escritor genial, y lo vamos confirmando según lo vamos leyendo, es Galdós. Es verdad que no es un Azorín, es verdad que no es Valle, pero su descripción del mantón de Manila es absolutamente preciosa. Y también su descripción de las casas del Madrid antiguo. Os hemos puesto algunas entradas en las redes de cómo eran esas casas, y esa descripción que hace recuerda a Larra, su artículo en Este País y otros artículos de costumbres, cuando dice uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches o casas de muñecas. Los techos se cogían con la mano, las escaleras había que subirlas con el credo en la boca, y las habitaciones parecían destinadas a la premeditación de algún crimen. No se puede escribir mejor y más eficazmente. También cuando habla de las fiestas populares, y cuando habla de las fiestas populares dice algo que tiene mucho encanto, y a lo que hemos intentado también encontrarle música, o más bien nos ha surgido sola, cuando habla de que hay un altar con la cruz enramada, muchas velas y algunas figuras de nacimiento. A la Virgen, que aún se venera allí, la enramaban también con hierbas olorosas. Y esto nos ha recordado una canción genial que nosotros cantamos muchas veces, y que canta magníficamente nuestro amigo Sebastián. Si queréis que os enrame la puerta, vida mía de mi corazón, si queréis que os enrame la puerta, vuestros amores míos son. Cantaba Sebastián León, acompañándole Edwin García a la guitarra, que también es el director de La Sonorosa, este grupo que grabó esta canción de Luis de Briceño de 1626 en su disco Vida Bona, publicado por Lama de Guido de este año. La música del Siglo de Oro enlaza perfectamente con la novela de Galdós. Ya lo dijimos el otro día, como García decía que Galdós era puente entre el Siglo de Oro y la Edad de Plata. Pero si Galdós lo descubrimos como un escritor magnífico, en contra de lo que algunos han dicho, no desde luego la Edad de Plata, como iremos desmintiendo, y ya hemos ido desmintiendo en las redes con una primera cita de Azorín. Galdós es un magnífico historiador, por supuesto sin tener que haber necesariamente hecho ni dejado de hacer licenciaturas o doctorados en historia, pero es magnífico historiador. ¿No es así, señor historiador nuestro, Ignacio? Sí, yo creo que el segundo capítulo es un ejercicio riguroso, genial y eficacísimo de historia. Sobre todo porque consigue algo que pocos historiadores consiguen, es que sin citar mucha fecha, sin citar los grandes acontecimientos, estamos viendo todo lo que pasa, todo lo fundamental que pasa en una época, en manos de unas niñas que en el recreo, o entre ellas siendo malas entre ellas, pues muestra lo que está pasando. Una niña hija de un industrial que ha estado en Birmingham, vemos pasar el ferrocarril y otras tantas cosas, pero todo entre los juguetes de las niñas. Y presume de unos clavos y unos... Sí, cosas horrorosas que hay por su casa, que debería estar llena de hollín o qué sé yo.
Y así es el capítulo. Es un ejercicio genial que debería ponerse como ejemplo de lo que en el siglo XIX se hace de historia de España. Y se nos cita también la potencia inglesa con la Compañía de las Indias Occidentales, esa especie de capitalismo de Estado que empieza entonces, y esa empresa increíble que tenía un ejército, una empresa, tenía un ejército mayor que el de casi cualquier país, ¿no? Pero lo que nos interesa sobre todo por la parte española en cuanto a Filipinas es el galeón de Manila, ¿no? Sí, aquí lo que estamos viendo imaginado en los personajes de Galdós, de este Madrid que está tan lejos de Manila, pues es Filipinas. Y es increíble que estuviese presente, aunque fuese en modo latente, pues todo aquel continente lejano. Aquí termina la compañía de Filipinas, como dice el propio Galdós, a principios del siglo XIX, pero esto es una historia que empieza a finales del XVI, ¿no? Cuando precisamente se bautiza a Filipinas así por Felipe II, cosa con la que algunos quieren acabar allí, pero que así es desde finales del siglo XVI. No hay más que ir a las Descalzas de Madrid, donde hay algunos de estos objetos fabricados en Filipinas a principios del siglo XVII, ¿no? O sea, aquí llegan cosas del galeón de Manila desde aquellas fechas, incluso biombos japoneses y al final pues el mantón de Manila del que hablamos. El pueblo, dice, ha aceptado el oscuro de las capas imponiendo el rojo de las vueltas. Y entonces los madrileños se rebelan pues con ese mantón de Manila, con esos colores, a no perder su alegría popular. De todo eso nos habla el capítulo, nos habla también de las nuevas enfermedades o las que entonces hacían estragos, el cólera, el garrotillo, la escarlatina. Nos habla del Matute, cómo se pasaban las mercancías de Matute porque había que pagar impuestos incluso de ciudad a ciudad, los consumos de la inclusa, donde iban los niños que no tenían padres o abandonados, de las desamortizaciones, de los cambios en el comercio, cómo empiezan los escaparates, los sobres para cartas que antes se doblaban sobre sí mismas, cómo empiezan las medidas oficiales y ya no se usa aquella vara de Burgos, los anuncios, los viajantes, la ropa confeccionada, los chavitos, las nuevas monedas, ¿verdad, Pablo? Sí, de hecho, precisamente sobre aquellas monedas estoy investigando un poco a raíz de una pregunta que nos hacían en las respuestas. Nos la hacía Ignacio. Él, al ver la película Marqués de Salamanca, se preguntaba las cifras que mencionan en el libro, las cifras que mencionan en la película, qué es, qué vale, qué representa, ¿no? Yo he hecho un poco labor de investigación, un poquillo. Me he fijado que España no tenía patrón oro en aquel momento. Y lo que sí, incluso lo menciona el libro, habla de la libra esterlina. Y yo he dicho, eso tiene que ser la misma libra ahora, evidentemente. Yo de esto no tengo ni idea, pero sí que lo he investigado. He visto que la libra es la misma, data de mucho antes de la libra esterlina. Y se puede hacer un cálculo muy fácil de la inflación que ha habido de la libra de entonces, 1870, he puesto de fecha de referencia, ahora. Una libra entonces son 110. Haciendo triquiñuelas con el peso de la libra, lo que representa en oro, lo que representa el peso real, que representaba 3,34 gramos de plata, si no me equivoco, haciendo una conversión, sale al final que un real de entonces son como 3,5 euros de ahora. Si no me equivoco, en la película, de hecho, se menciona que el marqués quería hacer 5 millones en un par de años de reales, pues eso vendría a ser más o menos como 17, 18 millones de euros de ahora. Y además se nos habla de las mujeres, de cómo se educaba a las mujeres y sus oportunidades. Se habla mucho de la opresión de las mujeres a lo largo de la historia y sin entrar en polémicas hasta qué punto eso es verdad o no, desde luego no es el mejor momento porque la mujer se encuentra en crisis, la mujer empieza a buscar y necesitar otras cosas porque la vida va cambiando, pero esa otra vida social aún no está abierta para ellas y especialmente en España, ¿no? Sí, en el libro seguro que muchos os habéis fijado igual que nosotros. Galdós dice, y cito textualmente: ya había completado la hija de Arnaiz su educación, que era harto sencilla en aquellos tiempos, y consistía en leer sin acento, escribir sin ortografía, contar haciendo trompetitas con la boca y bordar con punto de marca el techado. Esto nos recuerda directamente a Rubén Darío,
que escribe en España contemporánea unas líneas que vienen muy al caso. Rubén Darío, que para todos es poeta, pero también es uno de los prosistas más inteligentes que dio el siglo final del XIX y principio del XX. En eso es comparable a Baudelaire, que también era gran poeta y al mismo tiempo muy inteligente prosista. Pues escribe Rubén Darío en 1900 lo siguiente. Puede asegurarse que en raros países del mundo se presenta el espantoso dato estadístico siguiente. En España, 6.700.000 mujeres, en aquel momento España, tenía 17,5 millones de habitantes, de los cuales 9 millones eran mujeres. Carecen de toda ocupación y 51.000 se dedican a la mendicidad. Fuera de las fábricas de tabacos, costuras y modas y del servicio doméstico, en que en tan míseros sueldos se ganan, la mujer española no halla otro refugio. La ociosidad y la miseria, en la clase media y en la baja, son un admirable combustible para la prostitución. En cambio, en París, ya en 1847, había 3.000 profesores de música, mujeres, profesoras de idiomas y aún de historia. Aquí, con la escasez de trabajo y con las preocupaciones existentes, ¿qué hace una joven que no tiene fortuna? Esto se preguntaba Rubén Darío en 1900. Y esto enlaza con lo que escribía Carmen Martín Gaite todavía, porque esto mejoró mucho con la Restauración, sobre todo en la primera parte del siglo XX, se intentó mejorar durante la época incluso de la Segunda República, pero Carmen Martín Gaite se lo pregunta en Los usos amorosos de la posguerra, ¿qué hace una mujer que necesita encontrar marido para salir de casa de nuevo otra vez y para encontrar ocupación? Hemos hablado de la mujer, hemos hablado del comercio, pero tenemos que contestar a nuestras preguntas. La pregunta primera era en qué fuente que cita el capítulo se basó Galdós para escribir sus episodios nacionales. En muchos habéis dicho, en realidad Galdós vive de observar, vive de escuchar, y es verdad, Galdós, sobre todo uno que había sido un hombre muy dicharachero de joven, se va volviendo mucho más callado y sobre todo escucha, observa, incluso anota en esos muy Dickens, que daba unos paseos interminables por Londres y también va observando y va dando vida en sus libros a toda esa vida que ve y ama con la mirada. Así Galdós, y es verdad, lleváis razón, pero lo que se cita en el capítulo, me temo, y que solo unos pocos han acertado, es el diario. Del diario y su fuente para los episodios nacionales, el propio Galdós comenta lo siguiente. El diario de avisos, que en estupidez iguala a la Gaceta y le supera en garrulería, ha sido para mí de grande utilidad, por los infinitos datos de la vida ordinaria que atesora. ¿Dónde creeréis? En sus anuncios. Digo que todo lo que en esta obra es colorido, acento de época y dejo nacional, procede casi exclusivamente de los anuncios del diario de avisos. Y efectivamente, de la publicidad saca Galdós su fuente de información. También hizo así Victoria Prego, por ejemplo, en sus documentales magníficos sobre la transición, que ilustra con anuncios de televisión de la época. O la misma Carmen Martín Gaite en Los usos amorosos de la posguerra, que entremete en los párrafos contando la historia de la opresión sexual de hombres y mujeres en la primera posguerra española, también anuncios de la época que ayudan a ilustrar y también a salvar un poco con la ironía. La segunda pregunta era la más complicada y la que me temo que no ha acertado nadie, ¿no? Era sobre lo que simbolizaban. Creo que casi todos han acertado. No ha acertado qué nadie. malos sois con esta gente. No. Aquí Ignacio es un poco el defensor del pueblo, sí, el defensor del lector, y os corrige además, pero no es verdad, no han acertado, Ignacio. A ver. Porque era, ¿qué metáforas histórico-políticas y de economía política hay tras la figura de los comerciantes? Es verdad que han acertado todos en lo de el liberal, en la polémica entre el proteccionismo y el librecambismo, porque es verdad que, y además en la dicotomía entre Madrid y Barcelona, Madrid era librecambista,
y era comerciante. Y Barcelona era proteccionista, era industrial, ¿no es así? Eso es uno de los cambios en el comercio de Juan Velarde que ha comentado Pablo leyendo sobre su artículo. Es ese, es decir, se pasa del primer comercio que él llama galdosiano, de importación de mercancía extranjera, no solo porque guste mucho a las telas de Barcelona, sino porque la política proteccionista obliga a proteger a estos comerciantes privilegiados de algunas zonas de España, limitando el comercio del resto. Y nuestro José María Ruiz, nuestro comerciante de sedas, ¿dónde se sitúa en esta polémica de proteccionistas y librecambistas? Nos hemos quedado solo y exclusivamente en aquellos países donde los ciudadanos pagan sus impuestos. Me apunto por el librecambismo, sin lugar a duda. Como no podía ser de otra forma, cuando, pues eso, como ha contado, se fueron su entonces novia, luego mujer, a la India y a comprar sedas y a venderlas aquí. Estas polémicas comerciales y económicas y políticas de la mitad del siglo XIX son muy ilustrativas de la historia. Nos sirven para entender, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos y su guerra de secesión, la guerra en la que el norte es burgués, es librecambista también, y además está en contra de la esclavitud, es abolicionista, mientras que el sur, más noble, más señorial, pero esclavista porque se dedican a la agricultura y son mucho más proteccionistas, y provoca la terrible guerra civil americana, y que se ha visto, por cierto, en tantas películas y en la fabulosa película política Lincoln de Spielberg. Y bueno, y el problema de la esclavitud también, de la que hablaremos largo y tendido. Tenemos muchas cosas que decir e ilustrarlo con películas y con libros también, ¿no? Pero no se entendería nada sin esto. Sí, pero ¿en qué ha pinchado la gente? Que nos quedan las metáforas efectivamente, estas en las que efectivamente. hemos acertado. Pues la gente ha pinchado en que según este que les habla con una gripe tremenda, y por eso, por cierto, se ha retrasado este podcast y lo demás, y pedimos disculpas, pues en lo que ha pinchado la gente es que, si os fijáis, cuando habla de Baldomero, por ejemplo, pues habla de Baldomero I, Baldomero II, y entonces yo veo una metáfora de los dinásticos. Entonces esta es la época de los dinásticos y los antidinásticos, la dinastía de los Borbones. Y Galdós está haciendo parodia de ellos, de cómo al ir degenerando esos comerciantes, van también dejando el gobierno y cambiando de mentalidad en manos de los chicos, los llama los chicos. Y es también cómo va cambiando del antiguo régimen al nuevo régimen y cómo van delegando sus competencias los reyes absolutos en manos de los parlamentos y las monarquías constitucionales o parlamentarias. Entonces, esa metáfora yo creo que está clara. Galdós es crítico con las dos, como siempre, y también es benigno con los dos, ¿no? Y ahí estaría la metáfora que yo creo que nadie ha acabado de ver. Bueno, ha habido gente, yo estoy con Ignacio, que sí que ha visto el tono irónico de que estuviese Baldomero I, Baldomero II, etcétera. Hilar tan fino, a lo mejor, de esa símil con... Hay que hilar más fino. Aquí hay que hilar más fino. Aquí hay que hilar más fino. Se ha quejado alguno que otro de que las preguntas eran difíciles, pero al mismo tiempo decían que les gustaba. Luego aquí nos va a la marcha. La cuarta pregunta, que para nosotros era la más bonita, porque enlaza con nuestro fabuloso Edgar Neville, ese hombre inverosímil, como decía el cinéfilo Miguel Marías, un oasis inverosímil, lo describía. Y Edgar Neville, que pertenece a la otra generación del 27, como la llama José López Rubio en su discurso de ingreso en la Real Academia, y su película El Marqués de Salamanca, que os pedíamos que vieseis en Flixolé, que tiene tantas películas estupendas, tiene casi todas las suyas, y tantas otras de cine español casi olvidadas. Olvidado casi vivía Edgar Neville de la crítica de los profesionales, que muchas veces lo consideraban un amateur. A veces sus películas tuvieron cierto éxito, otras ninguna, pero hizo el cine que amaba y contó lo que de verdad deseaba contar.
Y una de esas películas es la del Marqués de Salamanca, y os pedíamos decirnos si es fiel reflejo de la época y de la vida del Marqués. Y ahí la gente ha acertado bastante, porque lo es, ¿no? Sí, la gente está satisfecha con el retrato de Edgar Neville, aunque algunos dicen que muestra un mundo aristocrático un poco distinto del de estas familias de los Arnaiz y los Santa Cruz. Sí, también nos comentaban en las respuestas que al igual que solo sale el mundo, bueno, principalmente el mundo aristocrático, hay quien decía que a lo mejor falta otros aspectos de la vida del Marqués, porque si se ve desde el primer momento, o sea, estás viendo la película y sale Narváez, que tiene negocios privados, siendo un político, bueno, siendo presidente, y eso ahora mismo choca mucho. Entonces, todo ese ambiente que había un poco de corrupción al Marqués de Salamanca se le acusa. Tengo entendido, yo he estado leyendo un poco. Entonces, eso se ve porque se puede ver en la película y está claro, se aprecia y si queda visto. Hay quien decía que a lo mejor, claro, se puede hacer un poco más de hincapié en ello. Para mí tampoco es necesario, porque en realidad la imagen del Marqués queda bastante clara, o por lo menos según la biografía que hemos leído al hilo. De hecho, es increíble que una película concebida como puro entretenimiento y homenaje a un hombre que tenía mucho en común con Edgar Neville, el Marqués, con su afán de hacer cosas hermosas, a veces un poco snob, pero sin ningún respeto por el dinero y sin ningún tentarse la ropa como los buenos toreros, sino ir directo al toro de sus proyectos. Parece mentira que ese cine de entretenimiento refleje también la vida del Marqués, incluso cuando él decide, cuando gana en bolsa y decide perdonarle a todo el mundo las deudas. Eso pasó, señores. Eso que ven en la película, y por Dios, si alguien no ha visto esa película de Edgar Neville, por Dios que la vea, y ese mundo aristocrático que refleja. Sí que es verdad que podemos hablar de las confluencias entre el mundo financiero y el poder. Esas son absolutamente inevitables, que nadie se llame a engaño, lo han sido toda la vida, lo siguen siendo hoy. Pero una de las cosas que también refleja el capítulo de Galdós es cómo la contratación nace en esta época, la contratación pública. Estos comerciantes de tela dice que en las contratas de vestuario para el ejército y la milicia nacional ni Santa Cruz ni Arnaiz ni tampoco Bringas daban la cara. Aparecía como contratista un tal Albert, de origen belga. Y es aquí, en esta época, en el siglo XIX, cuando también nace la contratación pública según la entendemos. Y en esta asociación contamos, como uno de los miembros fundadores, con Alberto Alonso Colinas, administrador civil del Estado, quien nos explica la historia de esta contratación pública y lo que significa. La contratación pública es un mecanismo por el que las administraciones que no pueden hacer cosas por sí mismas sacan al mercado para que entidades privadas les den servicios u obras. Eso, que ha ocurrido siempre durante el siglo XIX, sobre todo en los años 40, empieza a intentarse controlar precisamente para que no pasen las cosas de las que se habla en el libro. En la época de Fortunato y Jacinta estará en vigor un Real Decreto de 1952 que habla precisamente de esas cuestiones y que instaura un modelo que más o menos se va a seguir hasta la actualidad. Las leyes de contratos han cambiado muchísimas veces desde entonces, pero el sistema general sigue vigente, que es por un lado un sistema de subasta, es decir, la administración escoge las ofertas que son más baratas, incluso aunque igual no sean las de mejor calidad, y luego por otro lado el sistema de plicas cerradas, es decir, hay un conjunto de licitadores que se presentan pero que no saben qué oferta hace el vecino para que no haya componendas, de modo que en un acto público se abren esos sobres, esas plicas cerradas, y se escoge cuál es la oferta más ventajosa. Este sistema, que está pensado para controlar a la administración y que no pasen cosas que no tienen que pasar, se empieza con reglas más parciales en la administración militar, que siempre ha ido por delante en estas cosas, y se centra en la administración civil, en las obras públicas, unos años antes de esto, en los años 40, hasta que se fija por primera vez en 1952, con Bravo Murillo, la regulación que durará hasta finales de siglo. Y es verdad, la película habla de un Madrid aristocrático que existía y existió, por cierto, que igual habría que hablar un día de esa destrucción del legado urbanístico español del que hablaba Chuecagoitia, y cómo todas esas casas señoriales, esos hoteles que se llamaban, a esas casas estupendas que estaban por todo el barrio de Salamanca que había construido el Marqués, como en la época después de la Guerra Civil con Franco, pues estas familias adineradas los van mal vendiendo
y se van derruyendo y construyendo pues los horrores que hay hoy. Pero es que sí que están los dos Madrid en el cine de Edgar Neville. Por un lado está La vida del Marqués, y con este personaje femenino maravilloso, con Conchita Montes, que fue también pues la amante y compañera de Edgar Neville, que aparece ahí y que también está en sus otras películas. No se entiende Madrid sin el cine de Edgar Neville. Creo que nadie le ha hecho un homenaje tan sentido y tan sincero. Y nosotros creemos que en el cine de Edgar Neville es donde de verdad se encuentra Galdós, aunque no haga películas basadas en los textos de Galdós, que admiraba muchísimo, especialmente Fortunata y Jacinta, pero le tenía por eso mucho respeto. Pero en todas sus películas, por ejemplo en Domingo de Carnaval, en La Torre de los Siete Jorobados. La Torre de los Siete Jorobados, incluso en Mi calle. En Mi calle, por supuesto. También en El crimen de la calle de Bordadores, que en realidad es el crimen de la calle Fuencarral, sobre el que escribió Galdós periodísticamente, mezclando folletín con crónica periodística, y que también retrata a Neville, pero ya con sentido del humor y con una ternura también muy galdosiana. Pues ese temperamento, la mirada, la voz y el dibujo de Galdós es escuchar el habla popular que solo recogió Galdós renovando la novela española después de tanta retórica del siglo XIX absurdo, frente al cine acartonado de esa época. Neville, por su parte, es el verdadero heredero de Galdós y es el que verdaderamente hace ese canto de amor a Galdós. En tanto, lo veremos también cuando sigamos los episodios nacionales en la maravillosa El Correo de Indias, donde se puede ver, si no, a la gente embarcando justo antes de la batalla de Trafalgar para las Indias y viniendo, y todos esos personajes del Madrid que salen tales cuales en los episodios nacionales. Es ese aire madrileño que canta Nati Mistral. El aire madrileño, fino, sutil y perfumado, que a la ciudad envuelve con un temblor de enamorado. Es de cristal el aire, el cielo azul y transparente, y todo sabe amores, porque es abril sencillamente. El ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, los colegios, las universidades, no sé cómo no echan a los alumnos de sus clases y los ponen a ver películas de Edgar Neville. Esas 5, 6, 8 películas suyas son imprescindibles, ¿no es así? Son estupendas, no se conocen tanto como deberían, y es, en el caso de estas que hemos hablado de Madrid, la oportunidad de ver ese Madrid que se acababa, que se vino abajo, ese Madrid de casas apretadas de Galdós, que Galdós describe un poco como Larra, pero a Edgar Neville le encantaban. Cómo filma con eso, con muchísimo cariño, esos patios desvencijados, esas paredes que se vienen abajo, las vigas, los zaquizamíes. La vista de Madrid antes de que se construyera y se perdiera. La vista goyesca, el río, todo eso solo se puede ver. El último vistazo a todo eso es en las películas de Edgar Neville, que también da su último vistazo a la América española en Correo de Indias. Y esa bonomía, ese saber mirar, ese ver, ese mirar que es un ver, que decían en la película Canción de Cuna. Nos quedan algunos detalles para comentar. Nos preguntaban del Marqués de Salamanca que si el régimen de Franco había permitido ver aquello. O sea, se había permitido usar los palacios que se ven en el... Uh-huh. Sí, en la revista Nickelodeon, que se dedicó un número a Edgar Neville, se comenta cómo todas estas palacios y jardines que se ven en la película no se habían visto al público, no se había enseñado al público todavía, y son propiedad del patrimonio nacional.
En los propios títulos de la película, al principio, en los 3 primeros minutos, al final, se hace público que se están dejando una serie de palacios. Se comenta que es el Palacio del Marqués de Salamanca y Fernán Núñez, de Santoña y Puebla del Maestre, Palacio de las Cortes y el Real Sito de Aranjuez, por supuesto. También se dice que los tapices que aparecen son todos de la Real Fábrica. Y, por otro lado, el tema central en parte de la película, el tren. El tren inaugural es repetición del mismo que circuló en España entre Barcelona y Mataró, dice la película. Es que el tren es esencial a la vida de Galdós. Él, según va viniendo de estudiante a Madrid, depende de, según van avanzando los cursos, viene a Madrid a hacer como que estudia Derecho, y según avanzan los cursos, al principio hace varios tramos en diligencia cuando llega a la península, pero luego van pasando los años y esos tramos los hace en tren porque se va construyendo la línea, esas líneas que había empezado el Marqués de Salamanca. De hecho, él ve los frutos y los disfruta. Pero es que el siglo XIX es el tren y nos lleva hasta casi ayer, en el siglo XX, cuando quizá los trenes han perdido un poco de esa poesía que ha alimentado el cine. ¿Qué sería de la historia del cine sin el tren? De la historia de la literatura, desde Ana Karenina hasta la literatura de Azorín, ese Castilla de Azorín con los 2 primeros capítulos maravillosos que hablan sobre estos orígenes del tren. Y dice Azorín, sí, tienen una profunda poesía los caminos de hierro. La tienen las anchas, inmensas estaciones de las grandes urbes, con su ir y venir incesante, vaivén eterno de la vida, de multitud de trenes, los silbatos agudos de las locomotoras. Bueno, pues ¿qué haríamos sin ese tren que nos da poesía? Y nos queda, aparte de encareceros que sigáis mandándonos vuestras respuestas, decir cómo vamos en la clasificación de nuestros corresponsales, porque está en juego una preciosa edición de Fortunata y Jacinta que la Biblioteca Castro Turner nos ha donado. Nuestro corrector Ignacio nos dice: la jerarquía de estas primeras respuestas al primer capítulo la encabeza Villalba, seguido por Rita y por último de Luna. Recordad que quedan 2 semanas más, son cada 4 semanas, cuando el ganador de las respuestas recibirá un obsequio, en este caso la edición de Castro Turner de Fortunata y Jacinta. Y os dejamos, en este caso, en lugar de con nuestra sintonía de Fernando Sor, de nuevo con la versión completa de esta balada de Madrid de Mi calle de Edgar Neville, que hemos rescatado. No se encuentra en ninguna otra parte. El aire madrileño, fino, sutil y perfumado, que a la ciudad envuelve con un temblor de enamorado. Es de cristal el aire, el cielo azul y transparente, y todo sabe amores, porque es abril sencillamente. Parejas del Manzanares, fin de domingo, tarde de sol, que suben por la Moncloa, locas de besos, muertas de amor. Del campo traen la fragancia a las callejas de la ciudad, sellando el último beso en la penumbra de su portal. El aire madrileño, fino, sutil y perfumado, que a la ciudad
ciudad envuelve con un temblor de enamorado. Es de cristal el aire, el cielo azul y transparente, y todo sabe a amores, porque es abril sencillamente.